Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy voy a hacer el tercer vídeo de escritores de cuentos latinoamericanos. Ahora voy a hacer ya el de los más modernos, más actuales. Creo que todos están vivos porque algunos son bastante jóvenes, aunque como me ha pasado en el vídeo anterior se me olvidó algún autor que quería meter en el otro vídeo, lo voy a meter en este, y alguno estará diciendo qué poco profesional que eres, David. Exactamente, es eso lo que está pasando. Soy muy poco profesional, soy un amateur. Y alguno dirá, es que ya estás ganando ahí 80 euros al mes con el canal y deberías ser profesional. No, chicos, no da. Así que seguimos con el amateurismo aquí. Vale, el que se me olvidó en el otro vídeo era Ricardo Piglia, que ya es un escritor que le puede haber metido incluso en el primero, en el de los escritores clásicos. Lo iba a meter en el segundo, en el que están ya como en transición de ser clásico, pero se me quedaron ahí porque tenía una montaña de libros encima de la mesa, porque aquí no lo veis, pero hay una mesa, la del comedor, donde yo tengo aquí mi reloj para controlar que no me pase la media hora que dura la cámara. Y es que esto es cada vez más complicado, hace mucho calor. He tenido, a ver, no sé si se nota, pero me da mucho reflejo, una ventana que tengo ahí, y como nos cambiamos hace poco, no tenemos ahí ni persiana, ni nada, tengo que ponerlo con una... lo he tapado con una toalla, o sea, lo he tapado y estoy viendo a ver si se va a caer y me da aquí un rayo de sol ahí que verás, qué risa. Vale, pues venga, vamos al grano. Piglia. A ver, Piglia, este es el primer libro, que creo que es de 1967, si no recuerdo mal. Este es el que decía en el otro vídeo, que lo sacó a la vez que su amigo Miguel Briante, y a mí el de Miguel Briante, aunque Piglia sí llegó más lejos, digamos, en la literatura que Briante, el primer libro era mejor el de Briante. Aquí Piglia está como tocando teclas, un relato de un lado, de otro. De hecho, para esta edición creo que están reescritos. Habla un poco aquí en la contraportada, que no me acordaba bien, de la premisa de Hemingway, de menos es más, no sé qué. A mí realmente de Piglia los cuentos que más me gustan son estos, los de los casos del comisario Croce, que Croce es un personaje de los policiales que hace él, que aparece en algunas de sus novelas, como en... vale, la de Blanco, pero es que estoy ya un poco nervioso porque tengo que repetir el otro vídeo 2 veces, lo de la luz. Este aparece en las novelas en blanco nocturno, por ejemplo. Tenía que hacer un especial Piglia porque también he leído casi todo. Aquí son casos del comisario, pues como los libros estos de Sherlock Holmes, ¿no? Que cada uno es un caso, que a veces es que se relaciona con un delincuente, a veces no sé qué. Este libro me sorprendió positivamente. Ha sacado Anagrama un volumen de los cuentos completos de Piglia, que me he quedado con ganas de leerlo, en algún momento lo leeré. Vale, Ricardo Piglia, Prisión Perpetua también lo he sacado, pero en realidad esto más que cuentos son novelas cortas, así que yo no sé si aquí pintaba mucho. Un gran escritor vivo de cuentos latinoamericano actual es Marcelo Lillo, que luego leí alguna novela, no me gustó mucho, pero es que como cuentista, Lillo es un cuentista realista del estilo de los norteamericanos. Cuando este libro, Cazadores, que yo había leído cuando salió en España en Caballo de Troya, el que se llamaba El Fumador y otros relatos, los 3 primeros cuentos del Fumador son magníficos. Y aquí sacó Random House, el primer libro del segundo. Esto no se vendió porque luego estuvo en librería de segunda mano y creo que lo compré por 2 euros o una cosa así, y es un libro espectacular. Si en España lo puedes encontrar de segunda mano, Cazadores de Marcelo Lillo, os lo recomiendo. El cuento Hielo, por ejemplo, que era de cuando se muere, de un protagonista que se muere su madre, y los días que se muere su madre, que esto lo presenta a un premio, y ahí lo leyó y le dio el premio Ignacio Echevarría, el crítico. A él le conoció y se lo recomendó a Constantino Bertolo, el editor de Caballo de Troya, para que lo publicara. Pero luego El Fumador es un cuento magnífico también, y sobre todo el tercero, el de la felicidad, que se parecía a ese Isidoro Blanstein que os he contado en el otro vídeo, esa gente que va a las bodas a comer, no sé qué. Pues este es como de un hombre pobre que ve que en la casa de al lado hay una fiesta de un niño que tiene problemas físicos, que no tiene padre, y van allí como se autoinvitan a la fiesta para poder comer tarta, y era un cuento terrible. Los cuentos de Cazadores me encantan, del chileno Marcelo Lillo. Vale, luego por ejemplo también el boliviano Edmundo Paz Soldán, que tiene algunas novelas, pero leí este de cuentos, Billy Ruth, que Billy Ruth, si no recuerdo mal, era un relato como de autoficción de cuando empezó la universidad en Estados Unidos, porque fue a Estados Unidos con una beca de fútbol, y una chica como extraña, un poco marginal. Hay cuentos aquí de un padre que le lleva al hijo a vender droga. Son cuentos realistas, también de estilo norteamericano, están bastante bien. Tengo sin leer
de Edmundo Paz Soldán, estos, que este me lo regaló él directamente, las visiones, que luego le di por escribir cuentos de ciencia ficción, que todavía no lo he leído, y este que lo sacó Páginas de Espuma, Desencuentros, que tampoco lo he leído, pero lo he ojeado y eran como cuentos muy cortos, y a mí hacer los microrelatos no conecto mucho con ellos, a mí me gustan los cuentos cuando tienen como 10 páginas, 20 páginas, esa media distancia que es cuento, novela corta, 30 páginas, 20, suele ser lo que más me gusta, ¿vale? Vale, vosotros escritor, Edmundo Paz Soldán, actual. También Pedro Mayral es famoso por sus novelas, como por ejemplo La Uruguaya y Una noche con Sabrina Lot, pero también es un escritor de cuentos. En España se lo sacaron en Destino en esta colección, Breves Amores Eternos, y son sus 2 libros de cuentos. Me gustaron bastante, más el primero que el segundo, porque el primero tenía más diversidad de temas. Incluso había como un pequeño cuento histórico de los conquistadores en América, y el segundo eran más cuentos que aparecían en revistas y parecía que le pedían muchos como de tema erótico, y eso me parece menos interesante. Pero Pedro Mayral, que es un escritor latinoamericano de mis favoritos, sus cuentos, Breves Amores Eternos, me gustan también bastante. Otro autor actual que me gusta mucho es Federico Falco, que también es argentino, pero no es de la capital, creo que es de Córdoba, del norte. Este libro, La hora de los monos, que lo sacaron en España en la editorial Salto de Página, que esto ya no saca nada, y yo conocí al editor, que era Pablo Mazo, y me dijo que había vendido este libro como 100 ejemplares, y es un libro de cuentos magnífico. Es esta corriente del cuento actual que lo llaman el neofantástico. Son como situaciones extrañas que no acaban de ser abiertamente fantásticas, como podía ser un cuento de Julio Cortázar, por ejemplo, pero hay una extrañeza que no es del todo realista. Por ejemplo, aquí hay un cuento de llega un circo a un pueblo y dejan en el circo dejan un elefante viejo allí atado a la pata y los niños empiezan a jugar con el elefante se muere, se va descarnando y los niños juegan con el esqueleto, que o sea, no es abiertamente fantástico, pero no es realista. Me gustó también mucho este libro, El cementerio perfecto, de la editorial de Mipat, que yo creo que ya no tiene actividad, o sea, estas 2 editoriales no tienen actividad. Falco sacó una novela, la sacó en anagrama, con lo cual ya le va mejor, pero es que Falco es un gran escritor de cuentos. El cementerio perfecto son cuentos largos, como me gustan a mí, un poquito más realistas que quizá que los que hay aquí, y era el del cementerio perfecto, un hombre que hacía cementerios, iba cambiando de ciudad para hacer, no sé, a mí este libro me gustó mucho, El cementerio perfecto. Vale, Patricio Pron, que es argentino, tiene también 2 libros de cuentos bastante buenos, El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, y La vida interior de las plantas de interior. Son cuentos metaliterarios, en más de un caso, que es un escritor, es bolañesco, Patricio Pron. A veces le gusta también, hay un cuento que parece como que juega a ser Juan José Saer, tiene una prosa muy buena, a veces como él ha vivido en Alemania, sitúa los cuentos en Alemania, a veces son en otras épocas, son cuentos sobre la extrañeza, sobre la búsqueda, muy a lo Roberto Bolaño. También hay cuentos aquí por ejemplo había unos cuentos de un escritor que tiene un pique con otro y que se escriben reseñas uno en contra de otro, anónimos y no sé qué, y bueno, pues Patricio Pron, los cuentos me gustaban. Otro escritor de cuentos actual sería el guatemalteco Eduardo Halfon, del que he grabado, pero no sé si voy a publicar este vídeo antes que el otro, he grabado un vídeo sobre su narrativa completa. El primero así que sonó de Halfon es el del boxeador polaco, que muchos cuentos están entrelazados porque hay un personaje que se llama Eduardo Halfon también, y que no es exactamente el Halfon escritor, pero es alguien muy parecido, que va indagando en su gran familia judía. El cuento que da título, El boxeador polaco, como él nació en Guatemala, aunque luego con 9 o 10 años emigró a Miami, y su familia era de origen judío, pero había judíos de Polonia, judíos de Siria, y se juntan allí, esta familia, entonces él va indagando en las raíces para hablar de la identidad, que es uno de los grandes temas. El boxeador polaco es un gran libro de cuentos. El cuento del título es uno en el que el abuelo, que estuvo en Auschwitz, le cuenta al nieto, que es el escritor, pues cómo le ayudó una conversación que tuvo con un boxeador polaco, le ayudó a salir del campo de concentración, lo que significaban los números que tiene en el brazo, que cuando era niño le decía que eran los números de su teléfono para no olvidarlo, pero realmente era el número que le ponían los nazis en el campo de concentración. También, por ejemplo, el primer cuento habla de un profesor que imparte clases de literatura y
y está como desganado porque a sus alumnos no les interesa lo que le cuenta, salvo uno. Él da clase en una universidad privada a gente rica de Guatemala, pero hay un chico becado de un pueblo que escribe poemas y es el que opina cosas más interesantes sobre los cuentos que está comentando, y en un momento que desaparece y le va a buscar, es muy bolaño también ese cuento. Este libro, el poseador polaco, que salió en Pretextos y luego lo ha reeditado, Libros del Asteroide, está muy bien. Y luego Señor Hotman también son cuentos, aunque como es la misma con narrativas, que se puede leer como si fuera una novela. El primero es que este escritor, que se llama Eduardo Halfon, trasunto del escritor Eduardo Halfon, tiene que dar una conferencia a Italia sobre los campos de concentración, nuevamente sobre la identidad. Este hilo conductor, un hijo cualquiera, es que ha nacido su hijo, y entonces esto le lleva algunas ideas otra vez de la identidad judía, que ahí tiene que volver a Guatemala a recoger los restos del abuelo, que al final, como la mayoría de estos cuentos, la voz narrativa es la misma, se pueden leer como novelas, porque claro, las novelas de Halfon son, por ejemplo, Monasterio o Duelo, pero es que claro, lees Señor Hotman y más o menos es la misma experiencia. Pero estos son libros de cuentos de Halfon, escritor guatemalteco. Vale. Otro escritor moderno también de Guatemala es Rodrigo Rey Rosa, que también ha sacado más libros más novelas que cuentos. Sus novelas suelen ser cortas, tratan de la violencia centroamericana, siempre hay una sensación de amenaza en sus relatos, que la hay también en estos primeros cuentos de El cuchillo del mendigo y El agua quieta. Estaban bien, pero eran como demasiado cortos. Me parecen mejores estos, los de Ningún lugar sagrado, que son estos cuentos que digo que van de esa violencia soterrada de las sociedades centroamericanas, que en cualquier momento puede haber un asesinato, puede alguien sacar una pistola, puede pasar algo, ¿no? Rodrigo Rosa es un gran escritor del que he leído bastantes libros. Vale, más escritores de cuentos, pues por ejemplo Sergio Chejet, que murió hace no mucho, bastante joven, Modo Linterna, que son unos cuentos como muy eruditos, en la línea de Juan José Saer. De hecho hay un cuento que es un homenaje a Saer, es como que van a buscar, creo que la tumba de Saer en París, un grupo de amigos, y son esos cuentos de Saer donde hay gente comiendo, reunida en torno a una mesa, se habla, la percepción de la realidad, etcétera. Y aquí hay un cuento también de alguna conferencia de literatura, de la visita a una ciudad. A veces son como mini ensayos más que cuentos, pero este libro, Modo Linterna, me gustó más que la novela que leí de Chejet. Vale, Modo Linterna. Esta escritora, Giovanna Rivero, es de Bolivia. Yo he leído este libro, Niñas y detectives, que en su momento me pareció un poco irregular, había cuentos eróticos, eran los mejores que otros, y tengo ganas, pero se me ha quedado pendiente leer Tierra fresca de tu tumba, que es esto del gótico latinoamericano, que son sobre todo escritoras que hablan de los problemas sociales de sus países latinoamericanos, sobre todo o en gran medida de violencia hacia las mujeres, pero a través como de corte fantástico con los mitos del folclore indígena latinoamericano. Y sé que es le han puesto muy bien, Tierra fresca de tu tumba, y lo tengo pendiente, de Giovanna Rivera, boliviana, pero lo quiero leer, a ver si lo leo pronto, porque me lo enviaron además mis amigos ya, de los editores de Candaya, y se me ha quedado. Vale, Jorge Edward, El patio, creo que habla de algún vídeo anterior, pero no me acordé de mostrarlo, que es el primer libro de cuentos de Jorge Edward, que lo publicó con, no sé, 23, 24 años, y estaban sorprendentemente bien para la edad que tenía. Y esto es de una editorial española, que lo lleva una chica uruguaya, no cómo se llamaba. La editorial se llama Nana Vizcacha, pero le llegó el COVID, el encierro, y yo creo que lo ha dejado y ya se dedica a otras cosas, no está sacando más libros. Pues una pena, como una editorial dedicada a los escritores latinoamericanos que no ha triunfado en España. Vale, y llegamos por ejemplo a la gran escritora argentina Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Qué es esto que he contado? Que lo están haciendo muchas escritoras latinoamericanas, de coger como géneros, el género de terror, por ejemplo, en el caso de Mariana Enríquez, y con este género, que Mariana Enríquez es una admiradora de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Pues con este género aparentemente menor, lo que hacen es hablar de los problemas sociales de sus países y sobre todo, como he dicho antes, de la posición de la mujer. El primer cuento, que es como La loca de la casa, que es una chica de una familia como en decadencia,
que decide irse a la casa familiar que está abandonada, que es un barrio que se ha degradado, y quiere vivir allí ella sola, ¿no? Por ejemplo. Luego hay otro cuento, que es un cuento de zombies, pero claro, los muertos que salen de debajo de un gimnasio, creo que era en un pueblo, son muertos enterrados por la dictadura argentina, ¿no? Con lo cual es una represión política. Entonces el cuento de zombies, la narración de zombies, en realidad es una crítica contra los militares y la represión política que hicieron, ¿no? Y así son esos cuentos. La verdad, a mí me encanta este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, de los mejores libros de cuentos latinoamericanos que he leído últimamente. En este sentido, de estas escritoras, pues también, por ejemplo, la ecuatoriana Solán Rodríguez Pape, La primera vez que vi un fantasma, que también son este folclore latinoamericano de terror para hablar de otras cuestiones, ¿no? Y a veces hay como mitos, que es como una especie de hombre del saco latinoamericano. Había algún cuento que era como medio de ciencia ficción, que eso me llamaba la atención. Luego unas personas que están huyendo y hay un hotel donde ven un fantasma, no sé, o sea, estaba bien este libro. La primera vez que vi un fantasma, Candaya también. Luego, María Fernanda Ampuero, también esta es una escritora, Pelea de Gallos, es de Ecuador, de Guayaquil. De hecho Solán también es de Guayaquil. También otra escritora de Guayaquil, que es Mónica Ojeda, que he leído sus dos novelas, Mandíbula y Nefando, pero no he leído un libro de cuentos, que la ha sacado también en Páginas de Espuma y tiene muy buena pinta. Pelea de Gallos no es terror, pero es terror realista, porque aquí no hay monstruos, no hay elementos de terror fantásticos, sino es el terror de la violencia, ¿no? Sobre todo hacia chicas. Hay un cuento, por ejemplo, de unas chicas que les gustan las películas de terror, los mitos de terror, y al final la conclusión es que el verdadero terror es el señor del garaje de al lado que te puede secuestrar y a ver qué pasa ahí, ¿no? Tenía cuentos muy potentes, como por ejemplo el primero, Pelea de Gallos, que era una chica a la que secuestraban. Quizá al final pierde un poco de fuelle, los últimos cuentos son no tan buenos como los primeros, pero era un libro que merecía la pena, ha tenido bastante éxito, Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero. Algunas de estas personas que estoy sacando aquí los conozco en persona, o sea, tomo algo con ellos cuando han venido a Madrid, pero vamos, de ir a la presentación, y como yo soy el que hace críticas y no sé qué, pues ir a tomar algo. A María Fernanda la conozco, a Solans también, a Mariana Enríquez hablé con ella por la Feria del Libro, no sé, bueno. Samantha Schweblin, también este neofantástico, leí de ella su libro de cuentos anterior, que es Pájaros en la boca, que salió en España en Lumen, pero ese me lo prestó, de hecho me lo prestó un escritor, Alejandro Morellón, que también escribe cuentos y que ganó el premio de cuentos, el de Gabriel García Márquez, el año que también estaba presentándose el libro de Federico Falco, el del fabricante de cementerios, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el de... a ver, que lo busque. El de Un cementerio perfecto, que a mí realmente me gustaba más el de Un cementerio perfecto que el de Morellón, pero bueno, ganó Morellón y yo a Morellón le conozco, es amigo mío y me alegro por él. A Federico Falco también he hablado con él alguna vez en persona. Vale, Siete casas vacías. El libro de Pájaros en la boca tenía directamente más elementos fantásticos, ¿vale? Se oían voces en unos que iban por una carretera. Más que elementos fantásticos, juega a la extrañeza. Las personas se comportan de modo extraño y los familiares, porque muchas veces son relaciones familiares, sobre todo madre e hija, tienen que lidiar con eso. El primer cuento era una chica que iba conduciendo con la madre, que se metían en los barrios buenos de la ciudad, y la madre quería como el juego de entrar en esas casas para ver lo que tenían esas personas y lo que había allí. Y bueno, pues era una situación inquietante, ¿no? Lo de entrar en la casa ajena. Vale, y esta ha tenido mucho éxito, además, Siete casas vacías, que le dieron el National Book Award en Estados Unidos al mejor libro traducido allí. Vale, y también ganó el premio Ribera del Duero al mejor libro de relatos. También lo ganó La vaga ambición, de Antonio Ortuño, que había cuentos que hablaban un poco, también eran metaliterarios, de un escritor que tenía que dar una conferencia en provincias, pero a la gente le interesa el músico más que el escritor, y él está mal porque se ha muerto su madre. Luego hay un cuento de un taller de literatura al final. Era un poco irónico, pero la verdad es que era melancólico, era un buen cuento, un buen libro de cuentos, La vaga ambición. Muchos de estos libros están firmados, este está firmado, por ejemplo, de las ferias del libro y demás. Valeria Correa Cid es otra escritora argentina que vive en Madrid, también la conozco en persona,
No sé para qué digo esto, es una tontería, ¿no? De que los conozco en persona, parece que me estoy dando ahí como importancia y no la tiene en absoluto. Vale, Valeria Correa Fit también está en este tema del neofantástico. Este libro me parece que tenía cuentos muy buenos y otros no tan buenos. También juega con el tema del terror. Había, por ejemplo, algún cuento que era un poco también de ciencia ficción, de una sociedad que tenían que ir como ya cubiertos porque no había aire, y hay unas ranas, que llovía. Algunos estaban muy bien, el de Valeria Correa Fit. Más escritores actuales latinoamericanos, bueno, de los más famosos, pues Alejandro Zambra, que he leído todo lo que ha publicado en Anagrama, me gusta mucho. Mis documentos, que como muchas de las obras de Zambra es autoficcional, pues hay un personaje, por lo menos las primeras 60-80 páginas, son varios cuentos, pero la voz narrativa parece que es la misma y es como Zambra indagando en su pasado. Y está muy relacionado con la novela corta Formas de volver a casa. No todos son autobiográficos. Luego hay un cuento, por ejemplo, que era muy Bolaño, que me gustaba mucho, que era de un chico que les tiene como mala relación con la novia, que sea de Europa, que está en Bélgica, y va a ver la Bélgica empeñando todo su dinero en el billete de avión, pero se da cuenta de que ella no quiere estar con él y se queda allí perdido en Francia y Bélgica, como en el cuento de Bolaño. Era muy Bolaño ese cuento. Y él conoce a unos chilenos y se empieza a contar un chiste enorme de chilenos, que era lo del relato dentro del relato, que eso era muy Bolaño. Este libro de cuentos, Mis documentos, me encanta. Literatura infantil es una mezcla como de géneros, hay primeramente un diario y luego hay cuentos que indagan sobre todo en las relaciones padre e hijo, y había algunos cuentos también espectaculares al mismo nivel que en Mis documentos. Luego Facsímil, que es un libro súper raro, que es como una mezcla de géneros entre poesía, también había algunos relatos, porque es como una sátira sobre el sistema educativo chileno, y esto era como una imitación de un examen para entrar a la universidad en Chile, que era un libro muy extraño. Libros de cuentos latinoamericanos actuales. Lava, de Daniel Mella, que es un escritor uruguayo, que yo creo que no es muy conocido en España, pero la editorial esta es de Cataluña, es Comba. Comba no es, yo creo, una editorial muy conocida en España, pero saca cosas de literatura latinoamericana que están muy bien. Y de Daniel Mella yo he leído, he leído todo, creo. He leído las 3 primeras novelas que le hicieron famoso cuando tenía 22 años o por ahí, Derretimiento y estas. Y hay una que habla de la muerte del hermano, el hermano mayor creo que se llamaba, que esa me gustó, pero los cuentos de este libro, que es como el realismo norteamericano que juega un poco a la extrañeza. Me acuerdo de Carver, que es por ejemplo una mujer que en la casa coge un colchón y sale fuera y se instala fuera de la casa, y la relación extraña con eso. O como una pareja que está como en crisis, ya está embarazada y van como de vacaciones al sur de Chile o de Argentina, y la extrañeza de todo. Este libro estaba muy bien, y Daniel Mella yo creo que en España no es muy conocido y es un grandísimo escritor. Maximiliano Barrientos, Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer, que este escritor era boliviano. Eran cuentos como delicados sobre el paso del tiempo, las relaciones de jóvenes que empiezan a dejar de ser jóvenes, están mirando unas fotografías, los cuentos estaban entrelazados. Recuerdo que lo leí 2 veces cuando lo leí, porque realmente es muy corto y la caja de edición tiene como pocas palabras. Y creo que sacó una novela, Maximiliano Barrientos, y no sé qué habrá sido de él, porque yo creo que Prometía, y le estaba sacando Periférica, que en España es una editorial bastante prestigiosa, y no ha sacado mucho más desde hace no sé, 8 años o 10, y no sé, se quedó ahí un poco como que parecía que iba a explotar, pero no. Marcelo Luján es un escritor argentino que vive en Madrid, le conozco también. Este libro ganó el premio Ribera del Duero, La Claridad. Eran libros que también jugaba con el tema del terror, el tema de la violencia, como estaba muy bien hecho, cómo dosificaba la información de lo que te iba a contar, y eso era como estaba muy trabajado, el texto del relato, y yo creo que un gran ganador del premio Ribera del Duero. Este tengo una reseña en el canal, si a alguien le interesa. Tomás Sánchez Veloquio, Familias de Cereal, que estuve en la presentación en Madrid. Este es un chico argentino que creo que vive en México, si no recuerdo mal. Ese tenía cuentos que estaban muy bien, pero a veces también era un poco irregular, porque yo creo que hacer los libros de cuentos, sobre todo el primero, hay gente que coge cuentos que los ha hecho el año pasado cuando ya es un escritor maduro, pero no le llega con eso para un libro, y coge cuentos de hace 10 años, y a veces se nota como los saltos, ¿no?, de calidad, pero los cuentos buenos de este libro eran muy buenos. Recuerdo uno que era de unas señoras mayores
que hablaba de la dictadura de Hungaria, si no recuerdo mal, y ese me parecía muy bueno. No ha sacado más este chico. Tomás Sánchez Veloquio también era un escritor muy prometedor, esperemos que saque algo. Rodrigo Díaz Cortés, Metales Rojos, este es un escritor chileno que vive en España. Este también es de la editorial Comba, esta que os estaba diciendo, que saca muchas cosas interesantes latinoamericanas. Y este también, estaban algunos muy bien, otros no tan bien. Recuerdo uno que era en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, ese me gustaba mucho. Paulina Flores, Qué vergüenza, un libro de cuentos de esta escritora chilena, sonó bastante hace unos años, eran relaciones de padres, hijos. El primer cuento estaba muy bien, de un niño que va con el padre, que va como vendiendo cosas. Luego hay algunos como ambiguos, de una chica que puede sufrir abusos sexuales de una niña sobre un adulto. Era un buen debut el de Paulina Flores, creo que sacó una novela hace no mucho. Y luego libros que tengo por aquí, pero que no he leído y que pueden estar bien. Daniel Alarcón, que es un peruano, pero que emigró a Estados Unidos y creo que escribe en inglés. Guerra a la luz de las velas, hablaron muy bien de este libro de cuentos, pero lo tengo sin leer. Fabián Casas, Los Lemming y otros, pues otro que tengo aquí pendiente en casa sin leer. Diego Argentino con otro sol, tiene una letra enana. Este es que me lo enviaron sin yo pedirlo porque tenía mi dirección. Creo que esto lo editaron los de Malas Tierras, puede ser, seguramente, y me han dicho que es bueno, pero yo no lo he leído y no sé, a veces cuando me mandan libros sin que yo lo solicite me agobia un poco. Bioy Casares, La trama celeste, son cuentos que Bioy Casares solo he leído. El más famoso, ¿cómo se llamaba? Hace mucho calor, tengo la cabeza derretida y no me acabo de entusiasmar, pero lo tengo que volver a leer, a Bioy Casares. Bueno, Rodrigo Hasbún, he sacado este libro que es una novela que no es de cuentos para que no se me olvidara hablar. Este es boliviano, Rodrigo Hasbún, y tenía un libro de cuentos que me encantó, que se llama Los días más felices, que habla también del paso de la juventud a la vida adulta, y había unos cuentos de unos chicos en el viaje de fin de curso, de gente que se quiere ir de Bolivia porque es como que no tiene futuro y quiere emigrar a Estados Unidos. O sea, estoy enseñando el de Los afectos, que es una novela, pero me gustó menos que el de los días más felices. En España esto estaba en la editorial Duomo, que yo creo que ya no funciona, no sé si se podrá encontrar, pero estaba muy bien. Este libro tengo ganas, es una antología de cuentos argentinos de Juan Ford, que ha muerto relativamente hace poco, y tenía algunos escritores, todavía no lo he leído, pero tenía algunos escritores que tengo curiosidad por ellos, porque aquí es que no ha llegado bien su obra. Por ejemplo, estoy hablando, a ver si encuentro el índice y os digo de quién estoy hablando. Por ejemplo, Abelardo Castillo, yo sé que es famoso en Argentina, pero esto es que Abelardo Castillo aquí casi no ha llegado. Isidoro Blasny, se os ha hablado de él, y sobre todo tenía ganas de leer el cuento que está aquí de Alberto Laiseca, que Alberto Laiseca es un escritor que yo creo que es que tiene su reputación en Argentina, pero aquí casi no, y tengo curiosidad por él. Vale, y hasta aquí ya el tercer vídeo de escritores de cuentos latinoamericanos. Y si habéis notado que hay una ausencia importante, pues me decís, y no sé cuánto tiempo me queda porque me he perdido el reloj. Voy a intentar meter el momento spam, que voy a aprovechar, en vez de sacar las novelas que saco siempre, hablar de mi libro de cuentos publicado, que es Kundara, que yo tengo 3 libros de cuentos escritos, pero tengo solo uno publicado, y aunque tengo 5 novelas publicadas. No sé si lo sabéis, pero publicar libros de cuentos es mucho más difícil que publicar una novela, porque se venden peor, los editores lo saben, y si le mandas un libro de cuentos se asustan y prefieren novelas porque se vende mucho mejor. Pero a mí este libro, por ejemplo, estoy bastante contento con él, y a veces estoy más orgulloso de este libro de cuentos que de las novelas que os enseño normalmente. Tiene 7 cuentos largos que tienen 20 y tantas páginas, de esta medida que me gusta a mí mucho. Habla de jóvenes españoles como un poco perdidos. Están ambientados un poco en la crisis aquella de 2008-2014, gente que tiene 25, 30 años, que con la crisis económica le va mal, problemas de dinero, problemas de pareja, inseguridades. Son cuentos muy norteamericanos. El primero, el título, Kundara. Kundara es una ciudad de Guinea-Conakry, y hablo de una chica con 25 años que acaba la carrera, no tiene trabajo, no tiene pareja, pero tiene la oportunidad de irse como de vacaciones con una pareja de amigos que conocen a alguien en Guinea-Conakry, porque está como en una ONG,
y van como a ver unas monjas. Ella es como la visión, que no le gusta lo que hacen allí las monjas o la ONG, la mirada colonialista sobre esa realidad de Guinea-Conakry, pero al final es como si se la puede quitar ella la mirada colonialista o no. Y ese cuento estoy bastante orgulloso porque me costó bastante hacerlo, porque yo no he estado en Guinea-Conakry, ha estado Almudena, mi mujer, y con recuerdos suyos y con fotos que me enseñó, pues hice como un cuento muy realista que realmente parece que he estado yo allí. Y